nuestra intervención apuntaría a tres ejes temáticos. El primero, el balance sobre los resultados electorales de estas elecciones en relación con la representación efectiva de la mujer. El segundo, sobre lo que ya se ha tratado aquí, el fenómeno de la violencia contra las mujeres en política. Y finalmente, algunas reflexiones sobre hacia dónde tenemos que ir como país. Y en primer lugar, hay que señalar que las elecciones del 8 de marzo eran unas elecciones muy particulares. Eran las elecciones en las que por primera vez íbamos a tener una ley de violencia contra las mujeres en política en plena vigencia. Segundo, era la primera vez en que íbamos a tener la aplicación de la ley 2424 de 2024, que establecía que en aquellas circunscripciones donde se eligieran a menos de 5 curules, se debía incluir a una mujer. Y lo que vimos desde la MOVE es que particularmente en las circunscripciones territoriales de la Cámara de Representantes, donde no se aplicaba la cuota de género, gracias a esta iniciativa al menos aumentamos la proporción de mujeres candidatas. En total, tuvimos para estas elecciones una participación de mujeres candidatas del 41,22%, que como ya lo vamos a ver, no se refleja en el porcentaje de representación efectiva en el Congreso. Pero además eran unas elecciones que coincidían con la conmemoración internacional del Día de la Mujer. Y esto nos llevaba a pensar y a reflexionar como país qué debemos hacer para que las mujeres estén efectivamente representadas en el poder político. Ya acá la senadora Ida Bella nos hablaba sobre los datos de las elecciones, yo no me quiero detener mucho en eso, señalar que ni avanzamos ni retrocedimos. Estamos en el mismo punto de partida del Congreso que, como ya se mencionó, este Congreso que termina fue el que ha tenido mayor representación de la mujer y en el cual se han aprobado iniciativas muy importantes para la participación política de la mujer. Ley de violencia contra las mujeres en política, ley de paridad 2424, pero además la ley de licencia de maternidad para mujeres en política. Señalar entonces que pareciera, como lo mencionó la señora procuradora, que la ley de cuotas se nos ha quedado más en un techo de cristal que en un punto de partida para garantizar la representación efectiva de la mujer. Y que además, como lo hemos visto, la sola aplicación de la cuota de género no es suficiente si no implementamos también de manera efectiva los principios de alternancia y universalidad. Y esto nos lo señalan los resultados del Senado de la República, en el cual, pues, debido a la inclusión del mecanismo de alternancia, pues tenemos una bancada en la cual, digamos, concentra el 40,62% de las mujeres elegidas en el Senado de la República. Y esta comparación entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático, que son las dos listas cerradas que tuvieron curules en el Senado de la República, nos demuestra que no solo es incluir a las mujeres, sino incluirlas particularmente en las listas cerradas en lugares en los cuales efectivamente puedan acceder a una curul. También señalar el caso, por ejemplo, de la coalición Cambio Radical Alma, que fue la única coalición, organización política, que pese a obtener escaños en el Senado de la República, pues no tendrá ninguna senadora para el periodo 2026-2030. Señalar además los casos de las circunscripciones territoriales. Ya acá lo mencionó la representante. Tenemos, por ejemplo, casos como Huila, Amazonas, Bogotá, Bolívar, Casanare y Chocó, donde la representación efectiva de las mujeres alcanzó más del 50%. Sin embargo, hay que señalar que en 11 departamentos, en 11 circunscripciones territoriales de la Cámara de Representantes, no se eligió a ninguna mujer. Estos son los casos de Arauca, Caldas, Caquetá, Guainía, Guaviare, La Guajira, Putumayo, Quindío, Santander, Vaupés y Vichada. Particularmente en los casos de Arauca, Caldas, Caquetá, la representación bajó de 1 a ninguna mujer, y en los casos de Quindío y Santander de 2-0. Y señalar particularmente que desde 2022 no se elegiría ninguna mujer en las circunscripciones departamentales de Guainía, Guaviare, La Guajira, Putumayo, Vaupés y Vichada. Solo quisiéramos destacar de estas elecciones dos datos. El primero, que esta es la primera vez que la circunscripción de Norte de Santander elige a una de representantes a la Cámara desde la sanción de la Ley 1475. Y como vimos, que la representación de las mujeres en las circunscripciones transitorias especiales de paz pasó de 3 a 5.
Sin embargo, esto nos sigue demostrando que la consagración del principio de paridad no solamente, digamos, no es efectivo, sino se acompaña de otras medidas que garanticen que efectivamente las mujeres puedan ser electas. Finalmente, quisiera señalar ahora en relación con el fenómeno de la violencia contra las mujeres en política, que aquí ya lo han señalado. Nosotros desde nuestro Observatorio Político Electoral de la Democracia, desde el 8 de noviembre hemos registrado 11 hechos de violencia contra mujeres candidatas al Congreso de la República. 8 de estos fueron amenazas, 2 secuestros y un atentado. Además de estos hechos que son contra mujeres candidatas, registramos 6 hechos de violencia contra las mujeres en política, los cuales ocurrieron en los municipios de La Dorada, Cúcuta, Granada, Andes y en Ibagué, Tolima. Estos casos evidencian múltiples manifestaciones de violencia que combinan agresiones simbólicas, psicológicas, físicas y de violencia vicaria, como ya lo señalará la defensora delegada. También, pues que en estas quejas se incluyen expresiones misóginas, machistas, denigrantes por parte de colegas y funcionarios públicos, amenazas y humillaciones reiteradas en diferentes espacios. Y esto también en un contexto de una campaña electoral, tanto a Congreso como a Presidencia, que ha estado marcada por la violencia simbólica en contra de las mujeres, en las cuales no solo se ha atacado a las mujeres por ser mujeres, sino además hemos visto que hay ataques dirigidos teniendo en cuenta otras características como la orientación sexual o la pertenencia étnico-racial. Y en este sentido, lo que vemos es que estos hechos demuestran cómo la violencia contra las mujeres en escenarios de poder político busca intimidar, castigar y desalentar su participación pública mediante el hostigamiento, la estigmatización y el ataque a sus entornos familiares. En este sentido, la MOE hace un llamado a las autoridades competentes a continuar de manera decidida la implementación de la Ley 2453 de 2025. Para unas elecciones en las cuales iba a ser la primera vez que se iba a aplicar este instrumento normativo, la MOE hubiera esperado que las acciones institucionales hubieran sido mucho más efectivas y que hubiéramos avanzado un poco más. Particularmente aquí se ha llamado la atención sobre, por ejemplo, la obligación de los partidos políticos en la expedición de sus protocolos para la atención de la violencia contra las mujeres en política. Solo acá, digamos, ya el Consejo Nacional Electoral lo va a precisar, pero no son 9, son más los partidos políticos que cumplieron con la obligación de registrar sus protocolos. Sin embargo, para la MOE es muy importante que el Consejo Nacional Electoral se detenga a revisar cada uno de estos protocolos y pueda establecer unos estándares mínimos de protección para las mujeres en relación con todas las organizaciones políticas. Aquí ya, por ejemplo, también lo han señalado las senadoras y las representantes en relación con las acciones que han ido implementando el Ministerio del Interior para garantizar, primero, cumplir con lo que está establecido de la URIEL como el gran sistema de registro de las quejas y denuncias de violencia contra las mujeres en política. Nosotros desde la MOE hemos elevado algunos comentarios e inquietudes sobre la forma en la cual se está haciendo el registro de los casos y particularmente nos llama la atención en este sentido que el Ministerio de la Igualdad hable, por ejemplo, del registro de 25 casos que creo que en estos momentos lastimosamente no los tiene la URIEL y que no sabemos muy bien cómo es que se está dando la coordinación y la atención y el enrutamiento a las víctimas de violencia contra las mujeres en política. También señalar que como ya se ha expresado, en el desarrollo de las mesas técnicas que han sido convocadas para cerrar, por favor. Gracias, representante. Por el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional Electoral también hemos elevado algunas inquietudes sobre la conformación de esta subcomisión en el marco de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral. Consideramos que es necesario que se precise muy bien ese instrumento y sobre todo que se combine con otros escenarios en los cuales, como ya se señaló, la ley de violencia contra las mujeres en política no solo obedece a contextos electorales, sino también de ejercicio de los derechos políticos. Para cerrar y para finalizar, ¿hacia dónde debemos avanzar como país? Este nuevo Congreso tiene la tarea particularmente de garantizar la plena eficacia de los principios de paridad, alternancia y universalidad. Y en este sentido, también abordar otras barreras estructurales, como ya se ha señalado aquí. Los estereotipos de género que todavía permanecen en la política, la desproporcionada carga que tienen las mujeres en las labores de cuidado y otras barreras como por ejemplo la financiación en la política. Solo así podemos avanzar en una verdadera profundización de la democracia colombiana. Muchas gracias.